llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces agradecemos al Señor por todo esto. No se estaba transmitiendo, hermano, así que saludo nuevamente a todos los hermanos, los hermanos de la radio. Gracias le doy al pastor Ramón Encina, nuestro pastor, que nos permite estar unido con la página de La Última Trompeta para poder transmitir la palabra de Dios. Y bueno, hermano, muy agradecido, muy hermosa la palabra que estaba compartiendo el pastor recién. Y que nos edifica a nosotros, que nos lleva a nosotros a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos lleva a saber que nosotros tenemos que seguir una dirección, que Dios estableció un orden. El pastor hablaba del orden, el orden dentro de la casa. Y nosotros hablamos en los programas pasados de que Dios constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y a ellos se les fue dado las instrucciones para establecer el orden dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que sujetarnos a eso, a ellos. Por eso nosotros damos gracias al Señor, damos gracias. Yo le doy gracias al Señor por nuestro pastor, porque el Señor siempre le ha conducido y siempre que Él nos ha dado un consejo conforme a la palabra de Dios, como el pastor recién decía, ¿no? El pastor recién decía, nosotros no podemos conducir a los hermanos si no es conforme a la palabra de Dios. Y cada vez que nos conducía conforme a la palabra de Dios, daba resultado. Y aún hoy da resultado. Entonces, hermano, le aliento en esta mañana que usted, así como estuvo escuchando la palabra del pastor, así la palabra de Dios que trajo el pastor en esta mañana, así usted ahora incline su oído y sigamos escuchando palabra de Dios, sigamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, como decía hace un ratito, Dios nos habló de la salvación. Dios nos habló del instrumento escogido por Dios, que fue el apóstol Pablo. Y habíamos explicado por qué el apóstol Pablo y por qué no ninguno de los otros apóstoles. Y porque el Señor le plació así. El Señor dijo, a este yo envío para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, hasta lo último de la tierra. Pero le enseñaré también cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y así también nos pasa hoy a nosotros. Nosotros, como decíamos también en el programa pasado, padecemos la indiferencia de muchos, a los cuales nosotros amamos por causa de la palabra. Pero el apóstol Pedro, vemos ahí que se relaciona con el apóstol Pablo hablando de esto, y él dice, bienaventurado soy por cuanto por mi causa os vituperan y os ultrajan, dice. Y Santiago se suma allí y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y en diversas luchas. Y todo eso es por causa del Señor, hermano. Todo eso es por causa del Señor. Por eso nosotros, si bien identificamos al apóstol Pablo como nuestro maestro, porque así lo determinó el Señor, no lo separamos de los otros apóstoles. Porque todos ellos conforman así el mensaje para la iglesia, pero el apóstol que Dios constituyó para la iglesia gentil es el apóstol Pablo. Y una de las enseñanzas que nosotros veíamos que el Señor nos trajo por medio de este instrumento fue la salvación por la fe. La salvación por la fe, donde nosotros no tuvimos participación alguna allí, sino que, como escuchábamos, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le tuvimos, dice, por herido y por azotado de Dios, dice, como que escondimos de Él el rostro, dice. Pero Él no se avergonzó. Él no se avergonzó de morir, de ser lastimado, lacerado, escupido. No tuvo Él eso en gran preocupación para no venir a morir. Al contrario, nos tuvo a nosotros en gran estima para venir a sufrir ese padecimiento, para venir a sufrir esas torturas, esa tortura que el Señor sufrió. Nosotros vemos, el pastor siempre nos dice, nosotros vemos muchas películas acerca de la crucifixión del Señor, pero esos hombres no lograron plasmar en esas películas el sufrimiento que el Señor tuvo por causa de la iglesia. No logró plasmar. Ninguno de esos actores logró plasmar, porque ellos no sintieron ni la más mínimo dolor que el Señor sintió por causa de nosotros. Entonces agradecemos al Señor por ese amor tan grande que Él tuvo para con nosotros. Y bueno, y de eso queríamos hablar un poco hoy, ¿no? Y porque
el pastor me decía que quería que hable de aquellos temas que muchos hermanos no conocen. Veo que para nosotros los determinamos como los primeros pasos del creyente. Los primeros pasos del creyente son la justificación, la redención, la salvación. ¿Vio? Y bueno, y hoy queríamos hablar acerca de eso. Y vamos a ir ahí al libro de Romanos, capítulo 3. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Porque hemos visto que el programa pasado, que la ley se introdujo, como dice en la palabra, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Vio? Para eso se introdujo la ley. ¿Que la ley es mala? No, no es mala la ley, porque dice, el apóstol Pablo dice, a la verdad el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Vio? Pero también dice de sí, dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado, dice. ¿Vio? Y la ley lo que produjo en él fue el despertar del pecado, agitó su carne y agitó el pecado dentro de él. Entonces vamos a empezar con la meditación que el Señor nos trae en esta hora, hermano, en esta hora de programa. Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el 26 inclusive podemos leer. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense lo que dice la palabra. La ley vino por medio de Moisés. Y la ley lo único que producía era mayor pecado, despertaba el pecado. Ahora, ¿era ese el propósito con el cual Dios creó la ley? Y para el pecador sí, para Dios no. Dios creó la ley y la ley era santa, justa y buena. La ley era impartía la justicia de Dios. Esa era la justicia de Dios. Pero cuando el hombre se encontró cara a cara con la ley, el hombre de pecado se encontró cara a cara con la ley, lo único que descubrió es que la ley le recriminaba constantemente su conducta pecaminosa y su condición pecaminosa. ¿Vio? Y que no lo podía salvar la ley. Porque el apóstol Pablo ahí escribiendo, creo que en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 7, fíjese qué dice. Amén. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no he pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Vio? Sin la ley, dice, el pecado está muerto. El pecado está ahí, pero Dios no tiene motivo para manifestarse. Ahora vino la ley. Y la ley le dijo, no codiciará. Y el apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Él tuvo esa experiencia. Cuando la ley le dijo, no codiciará, se despertó en él todo espíritu de codicia, dice. ¿Vio? La ley le decía, no matarás. Y sin embargo, él andaba caminando por Jerusalén, metiendo preso y dando muerte a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. ¿Vio? Y entonces él ahí se empezó a sentir miserable, como después vemos más adelante en el capítulo 7, versículos 24, 25 más o menos, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? ¿Y cómo descubrió eso? Y porque la ley, el propósito de la ley es hacerle ver al hombre que él es un pecador, que él es un pecador y que no se puede salvar por medio de
de su esfuerzo, de sus méritos. No puede hacerlo. Necesita a alguien superior. Como decía nuestro pastor, necesita a alguien superior. Y ese alguien superior es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, ¿Vio? Señor Jesús. Él es superior a nosotros. ¿Vio? ¿Por qué Él es superior a nosotros? Porque Él ocupó nuestro lugar. Porque Él tuvo un vivir humano, tuvo una manifestación. Él manifestó la vida de Dios en este mundo y nunca se mezcló con el pecado hasta que llegó a la cruz. ¿Vio? Y entonces Él es superior a nosotros. Ahora nosotros tenemos que llegar a ser como Él es. ¿Vio? Tenemos que llegar a ser como Él es. Y usted dirá, pero eso es imposible que nosotros lleguemos a ser como es Él. Porque entonces usted me está diciendo que yo tengo que vivir una vida sin pecar. Y eso es imposible. Y déjeme decirle que la palabra nos lleva a nosotros que podemos vivir una vida sin pecar. Porque un muerto no puede pecar. ¿Vio? Y entonces, ¿y cómo es eso de que un muerto no puede pecar? Y nosotros hemos muerto al mundo. Hemos muerto a la carne, hemos muerto al diablo. Entonces, si nosotros hemos muerto, este cuerpo que nosotros usábamos antes para pecar, ahora ya no, ahora lo único que hace es la voluntad de Dios, porque ya no es el cuerpo de pecado, sino que es un vaso de barro que contiene un tesoro. Pero no estamos yendo un poco del tema. Y dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora parte de la ley. ¿Vio? La ley ya cumplió su propósito. El propósito de la ley era hacernos saber a usted y a mí que nosotros éramos pecadores, que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa y que no nos podíamos librar de ella. Por lo menos por medio de la ley no nos podíamos librar de ella. ¿Vio? Entonces dice, pero ahora parte de la ley. Fíjese la misericordia de Dios. Ahora parte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Vio? ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. Ahí sí podemos leer ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Fíjese todo lo que el Señor nos ha sido hecho por Dios para nosotros, para que nosotros podamos gozar. Alabado sea su nombre. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Alabado sea su nombre. Fíjese, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Vio? Estamos en Cristo Jesús. Ahora nosotros estamos en Cristo. Usted está en Cristo. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor, dice que nosotros somos bautizados por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Y ahora nosotros tenemos su misma vida. Y entonces cuando nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo, tenemos su misma naturaleza. Si Él es santo, nosotros somos santos. Si Él es justo, nosotros somos justos. ¿Vio? Porque somos parte de su cuerpo. Y entonces leíamos ahí, pero ahora parte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Se manifestó la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo. Ahora, muchos quieren ver justicia en este tiempo. En este tiempo se ve tanta injusticia en cuanto a la humanidad. Y quieren ver justicia. Bueno, Dios manifestó su justicia. Pero el mundo no puede ver a Cristo, porque Cristo murió ya hace 2000 años, fue sepultado, fue resucitado y fue ascendido. ¿Vio? Ya pasó el tiempo, por así decirlo, ¿no? Ya pasó el tiempo del Señor. Pero ahora es el tiempo de la iglesia, y a través de la iglesia la gente puede ver a Cristo manifestándose en los hermanos y puede ver la justicia de Dios. Puede ver la vida de justicia manifestándose en nosotros. Entonces dice, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas dieron testimonio de la justicia de Dios. ¿O no hablaron la ley y los profetas de que iba a venir un Mesías, de que ese Mesías iba a ocupar nuestro lugar, de que iba a entrar en este mundo para salvar al mundo del pecado y de la muerte? Ya la ley y los profetas daban testimonio del Señor, de esa justicia maravillosa que nos alcanzó a nosotros. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros tenemos que gozarnos porque esa justicia de la cual hablaron los profetas y la ley, hoy nos alcanzó a nosotros y está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros y se quiere dar a conocer, quiere
quiere que usted sea un instrumento para que esa justicia se dé a conocer. ¿Y cómo se da a conocer la justicia? Y obrando justicia. ¿Vio? Pero no obrando justicia de una manera forzada, sino de una manera natural. El Señor daba a conocer la justicia del Padre por medio de sus obras de justicia. ¿Cuál era la obra de justicia que el Señor hacía? Y dice que se encontró con un ciego y le dijo el ciego: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Perdón, ese fue el leproso. Le dijo: si tú quieres puedes limpiarme, le dijo. Y el Señor le dijo: sí quiero. Y fue limpio al instante. Y hizo una obra de justicia el Señor. Se manifestó en él una obra de justicia. Pero esa es a causa de la comunión que él tenía con el Padre. A causa de la comunión, fíjese que el Señor, como hablaba nuestro pastor también, el Señor vivía continuamente en oración. Él vivía continuamente en comunión con el Padre. Y nosotros no podemos vivir indiferente a nuestro Padre. Usted que es casado, usted que tiene esposo, usted que tiene esposa, intente vivir una semana sin hablarle a su esposo o a su esposa. No lo va a lograr. No lo va a lograr porque usted necesita de él, usted necesita de ella. Necesita para edificar su casa, para edificar su matrimonio, para edificar la vida de sus hijos, para edificarse usted mismo. ¿Y cómo puede hacer usted para lograr todo eso sin tener comunión con su esposo o con su esposa? Bueno, así nosotros con Dios. ¿Vio? Nosotros no podemos edificar nada, ni aún nuestras propias vidas podemos edificar si no tenemos comunión con el Padre. ¿Vio? Si no tenemos comunión con Él, si no hablamos con Él. ¿Vio? Fíjese qué importante es la vida de oración, la vida de comunión con nuestro Padre. Que aún en los momentos difíciles, fíjese que el Señor vivió una vida de comunión con el Padre y aún en un momento difícil Él clamó al Padre. Y el Padre no es que no lo escuchó, sino que Él lo escuchó, pero no podía acercarse a Él a causa del pecado que Él estaba cargando de toda la humanidad, de todos nosotros. La justicia de Dios es que Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros en Él. A causa de eso el Padre no lo escuchó, pero fue la única vez que el Padre no pudo fijar sus ojos en el Señor. ¿Vio? O me retracto, tal vez lo escuchó el Padre, pero no podía volverse hacia Él. Porque si se volvía hacia Él, lo único que podía ver en el Señor era el pecado. ¿Vio? Por eso vino el juicio de Dios sobre el Señor. El juicio de Dios que tenía que venir sobre su vida y sobre la mía, vino sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Dios que se ha manifestado, de la cual daban testimonio la ley y los profetas, y que nos alcanzó a nosotros. Y hoy nosotros, por esa justicia, nosotros somos justificados delante de Dios. Usted y yo teníamos que ir a la cruz. Usted y yo merecíamos una muerte como la del Señor, y aún más, merecíamos ir al infierno por causa del pecado que estaba en nosotros. Pero el Señor salió en nuestro encuentro. ¿Vio? Salió a nuestro encuentro y nos trajo la salvación, nos trajo la justificación, nos trajo la redención. ¿Vio? Y nos hizo saber a nosotros que si nosotros lo mirábamos a Él, ¿vio? Y nos identificábamos con Él en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, podíamos alcanzar la justicia de Dios. ¿Vio? Solamente con mirarle a Él y creer que donde Él fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados. ¿Ve que no hay obra en nosotros para alcanzar la justicia de Dios? ¿O acaso usted fue crucificado para alcanzar la justicia de Dios? ¿Acaso usted fue sepultado para alcanzar la justicia de Dios? ¿O fue resucitado para alcanzar la justicia de Dios? ¿Fuimos nosotros atravesados con una lanza para alcanzar la justicia de Dios? No fuimos nosotros, sino que Él fue por nosotros. ¿Vio? Él fue por nosotros. Podemos leer ahí en Isaías capítulo 53. Fíjese la experiencia que el Señor tuvo en la cruz. Alabado sea su nombre. Yo espero que usted se esté gozando con la palabra que estamos escuchando, porque la palabra que estamos escuchando, lo que nuestro amado pastor venía hablando y lo que nosotros estamos hablando ahora,
Es una palabra para que nosotros nos estemos gozando de todo lo que Dios nos proveyó a nosotros, de lo que Dios hace con nosotros, ¿yo? Y de lo que Dios hace a través de nosotros. Eso es para gozarlo, hermano. Dijimos Isaías capítulo 53. ¿Yo? Fíjese la experiencia del Señor. No le voy a dejar leer a la hermana porque me gusta mucho este capítulo. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Eso es lo que dice el profeta, lo que decimos hoy nosotros. A veces pasamos por tantas luchas y decimos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Yo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo, dice, delante de él. Y como hay raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Fíjese, el Señor fue desfigurado su rostro, fue lacerado por causa de nosotros. ¿Yo? Por su causa y por mi causa Él fue lacerado. ¿Yo? Dice en otra parte, en otra parte de la escritura que ahora no recuerdo, dice que Él era el más hermoso entre los hombres. ¿Yo? Él era el más hermoso entre los hombres. Pero dice que fue desfigurada de Él su hermosura. Pero lo que le desfiguró al Señor la hermosura, más allá de los golpes que le dieron los soldados, fue su pecado y mi pecado. Su pecado y mi pecado le quitaron al Señor la hermosura. Le quitaron al Señor el atractivo. ¿Vio? El atractivo que uno puede mirar y puede decir, qué atractivo, qué belleza. ¿Vio? Pero dice la palabra del Señor, subirá cual renuevo delante de él, dice, y como a raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Y decía un hermano, usted agarre una planta, dice, que no riega hace mucho tiempo, y sáquela de la maceta, dice, y mire su rey, le va a dar ganas de tirarla. Bueno, pero así fue el Señor, así. Y eso es lo que produjo un grato olor para que subiera delante de la presencia del Padre y su sacrificio fuese acepto, para que usted y yo hoy pudiéramos ser salvos y pudiéramos ser justificados delante de Dios. Alabado sea su nombre. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Ve? Porque nosotros hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios, hemos sido rebeldes al llamado de Dios para nuestras vidas. Por esa causa dice que Él fue azotado. ¿Yo? Por esa causa Él fue crucificado. Porque nosotros escondimos de Dios el rostro. ¿Yo? En otra parte de la Escritura, hablando Dios de Israel, dice, todo el tiempo, dice, extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor, dice. Pero ellos no me escucharon. Ellos no me escucharon, ellos se fueron detrás de otros dioses. Y no fue así con nosotros. No nos amó tanto el Señor que tanto tiempo nos estuvo llamando. Gracias al Señor que un día oímos su voz. Amén, Un día oímos su voz y nos pudimos volver. gracias, Jesús. ¿Vio? Pero fíjese cuánto dolor sufrió el Señor. Cuánta indiferencia sufrió el Señor. Y eso es por causa de usted y por causa de mí. Entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Vio que hablábamos el otro día de que nosotros alcanzamos la salvación por la fe y que la salvación a nosotros no nos costó nada. Otros hermanos que no tienen este conocimiento de la justicia de Dios, de la gracia de Dios y de la salvación por fe, ellos hoy están siendo introducidos en un sistema donde van detrás de su salvación.
¿Vio? Y para ir detrás de su salvación, ellos se someten a tantas cosas. ¿Vio? Como dice ahí, vamos a leer y después vamos a volver ahí a Isaías, en Colosenses. Alabado sea su nombre. Podemos leer en Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta el 22. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Perdón. No. No es ese versículo. Capítulo 2. Me equivoqué el capítulo. Capítulo 2, versículo 18 hasta el 22. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Amén. ¿Ve que estos son mandamientos de hombre? Y dice la palabra, dice, y estos, dice, atan cargas pesadas, dice, sobre aquellos que conducen, dice, que ni siquiera ellos con un dedo pueden llevar. ¿Vio? Y les enseñan que de esa manera ellos pueden alcanzar la salvación, pueden alcanzar la justificación. Pero no es así, el Señor no nos enseñó así. El apóstol Pablo dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. ¿Vio? Y eso es lo que le pasó a los hermanos de Galacia. Dice que ellos habían alcanzado, dice, la salvación por la fe, la justificación por la fe. Pero Pablo tuvo que seguir su viaje misionero, su viaje apostólico. ¿Vio? Y se introdujeron nuevamente aquellos de la circuncisión, ¿vio? De la ley, de la legalidad. Y los volvieron a ellos a someter bajo esclavitud. Pero cuando volvió Pablo para confirmarlo a los hermanos y los encontró ahí, dice, ¿por qué? Dice, si habéis gustado, ¿vio? Si habéis gustado la gracia de Dios. Dice, ¿por qué otra vez se vuelven a someter a esos rudimentos? ¿Por qué otra vez vuelven a echar mano de la salvación por las obras? ¿Vio? Si ya habían ellos escuchado, que el Señor había muerto por causa de ellos. ¿Vio? Y así le pasa a muchos hermanos. Tristemente, a veces conocemos de hermanos que están en medio de nosotros, o que estuvieron, en medio de nosotros, que han conocido la gracia de Dios y hoy están en iglesias legalistas. Hoy están en iglesias donde se les enseña a ellos que ellos tienen que ir detrás de su salvación. ¿Y cómo puede ser si ellos han conocido la gracia de Dios? Donde ellos han conocido que la salvación es por fe, que la justificación es por fe, que lo que ellos han alcanzado a ellos no les ha costado nada, sino que al Señor le costó todo. ¿Vio? A él el Señor le costó todo, como leíamos ahí en Isaías 53. Fíjese, en el 53 versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que su corazón reventó por causa de la angustia que el pecado le trajo. ¿Vio? Y no vamos a tener en estima esas cosas. No vamos a tener en estima el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo no le vamos a amar al Señor? ¿Cómo no le vamos a dar gracia por la justificación que Él obró para con nosotros? ¿Vio? Esa tortura, esa aflicción que el Señor sufrió en la cruz, tendríamos que haberla sufrido nosotros. Pero dice, mas Dios muestra su amor. ¿Vio? En otra versión dice, mas Dios encarece su amor. Encarece su amor. Lo lleva a un punto que ni siquiera nosotros podemos calcular el valor que tuvimos para el Señor.
En otro pasaje dice, por el gozo puesto delante de sí, dice. ¿Y sabe cuál fue el gozo que fue puesto delante del Señor? Para, tal vez no es la palabra correcta, pero para menospreciar al lado del Padre, el gozo que fue puesto delante de sí fuimos nosotros. Fue su amada iglesia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que darle valor a estas cosas, hermano. Usted que está conociendo estas cosas hoy, que tal vez el Señor le hace saber hoy que usted fue justificado, que Cristo ocupó su lugar y que ya usted no tiene que ir detrás de su salvación. Ya no tiene que hacer algo para obtener su salvación, sino que solamente con creer que usted fue muerto con Cristo, ¿no? El apóstol Pablo nos enseña también, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros tenemos que creer. Y usted me dice, pero ¿y cuando se manifiesta una tendencia que usted la va a llamar pecado? Pero no es pecado, porque la palabra de Dios dice, cuando alguno es atraído de su propia concupiscencia. Concupiscencia es deseo desmedido de esta carne por las cosas de este mundo, ¿no? Cuando alguno es atraído, dice, por su propia concupiscencia, dice, y le da lugar, la concupiscencia da lugar al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, ¿no? Entonces, entonces que podemos tener deseo, no lo voy a poner así. La carne tiene deseo. La carne tiene deseo por la cosa de este mundo, ¿no? Pero nosotros, aunque estamos en la carne, dice la palabra del Señor, no militamos según la carne. Nosotros somos el hombre espiritual. Somos hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, que vivimos una vida para Dios, que no hacemos caso de los apetitos de la carne. No hacemos caso de esas cosas, porque ¿cómo un muerto puede hacer caso al deseo de la carne? Si usted está crucificado juntamente con Cristo, usted fue crucificado con Cristo y nosotros también, ¿yo? Entonces, vemos ahí, volviendo ahí a Romanos capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 3 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Qué maravilloso, hermano, qué hermoso es saber que esa justicia que Cristo se manifestó y que nos alcanzó a nosotros y que va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Va a estar con nosotros hasta que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Hasta ahí va a estar la justicia de Dios con nosotros. Y se va a manifestar siempre y cuando usted le dé lugar a esa vida, a esa justicia. ¿Y cómo le va a dar usted lugar? Y cuando viene un deseo de esta carne, como dice nuestro amado pastor siempre, los deseos de la carne y los pensamientos son como las aves del cielo. Usted impida que las aves del cielo vuelen en el cielo, no lo va a poder lograr. Ahora impida que usted puede impedir que esa ave haga un nido en su cabeza, pero no puede impedir que vuelen. Bueno, así son las concupiscencias de la carne. No podemos impedir nosotros que la carne tenga concupiscencia, pero sí podemos impedir por medio de una vida de oración, por medio de una vida de comunión con el Señor, podemos impedir que esa concupiscencia dé a luz el pecado y el pecado nos lleve a nosotros a la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? ¿De la muerte física? Sí, de la muerte física podemos hablar de una enfermedad, pero la mayor muerte que nosotros nos tiene que preocupar es la muerte en la comunión con Dios, ¿yo? Porque por ahí dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, ¿yo? Y a veces los hermanos no es que duermen físicamente, no es que murieron, sino que duermen en cuanto a su comunión con Dios. Están ajenos a su comunión con Dios. Y eso es a causa de que le dieron lugar a su carne. Y la carne le dio lugar a la concupiscencia y la concupiscencia generó el pecado y el pecado nos llevó a un adormecimiento espiritual. Por eso es que cuando Dios habla a veces no sentimos su presencia, ¿yo? ¿Por qué? Y porque estamos andando conforme a la carne. Por eso es que cuando Dios habla no nos quebrantamos. ¿Y por qué? Y porque estamos andando conforme a la carne. Entonces ahora tenemos que detenernos.
detengámonos y examinémonos a nosotros mismos. Y digamos, Señor, hasta aquí, Señor, yo me he conducido de esta manera, pero esta manera en la que yo me conduje todo este tiempo me llevó a mí a no poder tener comunión contigo, a no poder escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Fíjese que el Señor, cuando el Padre quitó la vista de él en la cruz, hubo una desesperación en él por escuchar la voz del Padre. Hubo una desesperación por saber que el Padre quitó la vista de él, quitó todo su ser de él. ¿Vio? Se apartó de él por causa de que el pecado estaba en el medio. ¿Vio? El pecado estaba dentro del Señor, ahí siendo juzgado. ¿Vio? Y la aflicción que le trajo al Señor, de que la voz de su Padre. ¿Vio? Y así nos tiene que pasar a nosotros, hermano. Nos tiene que pasar así a nosotros. Nosotros hemos sido justificados. ¿Vio? Justificado quiere decir ser hallados sin culpa. Ahora ya Dios no nos puede juzgar a nosotros como pecadores. ¿Por qué no nos puede juzgar como pecadores? Porque el pecador murió en la cruz con Cristo. Cristo lo llevó a la cruz y lo mató. Lo mató. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 6. Alabado sea su nombre. Romanos capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 y 7. 5, 6 y 7. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que el hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Vio? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces yo ya no me puedo mirar a mí como un pecador. Yo me tengo que mirar como una nueva creación en Cristo Jesús. Y si en Cristo hoy, o si usted lo mira a Cristo hoy, no hay pecado. Y si usted está en Cristo, ¿cómo va a decir que usted es un pecador? ¿Cómo va a decir que usted es un pecador? ¿Vio? Ahora Juan dice, porque usted tal vez piensa en ese versículo, y Juan dice, aquel que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Pero acuérdese que Juan es uno de los discípulos del reino. Y los discípulos del reino, el mensaje que ellos tenían era el mensaje de salvación. Entonces esa palabra está referida hacia el pecador que está en el mundo, no hacia nosotros, aquellos que conformamos la iglesia. Si una persona del mundo dice que él no peca, entonces él le hace a Dios mentiroso. Pero si nosotros decimos que no pecamos, no le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque también dice que si nosotros decimos que pecamos, vamos a buscar ese versículo, dice que la simiente de Dios está en nosotros. ¿Vio? Y por eso no podemos pecar, porque la simiente de Dios está en nosotros. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Cristo es la simiente de Dios. ¿Vio? Y esa simiente no nos puede llevar a pecar a nosotros. Esa simiente nos justificó y nos lleva a nosotros a vivir una vida. Ese es otro punto que vamos a ver en otro programa. Una vida en santidad. ¿Vio? Que nada tiene que ver con lo que el mundo conoce como la santidad. ¿Vio? El mundo conoce la santidad desde un punto de vista y Dios presenta la santidad desde otro punto. Pero Dios nos lleva a nosotros a que ahora nosotros podemos vivir una vida sin pecar. Vamos a leer ese versículo, sí. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Alabado sea su nombre. Sí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alabado sea su nombre. Fíjese, ahí están los dos versículos que estábamos citando. Porque dice, todo aquel, en el 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ah, la ley. La ley. Más vale que va a infringir la ley. Porque cuando la ley le dijo a Pablo, no codiciará, la ley produjo en él deseo de codicia. Porque él era carnal vendido al pecado, dice.
Pero ahora nosotros no somos carnales vendidos al pecado. Nosotros somos hombres y mujeres espirituales, con una vida que está dentro de nosotros, que nos lleva a nosotros a vivir una vida en santidad, en comunión con el Señor, a nunca pecar. A nunca pecar. Fíjese que el Señor nunca pecó. Ah, pero era el Señor. Sí, era el Señor, pero vivía en una humanidad semejante a la nuestra. Porque Él tenía hambre y comía. Tenía sed y bebía. Tenía sueño. Y tal vez se habrá manifestado en Él o habrá sentido el deseo por las cosas de este mundo, pero no se dio. Porque dice en Hebreo, dice, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Nunca Él cedió a la tentación, nunca. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a que si el Señor, como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo pudo lograr, nosotros también lo podemos lograr. Nosotros también lo podemos lograr. Ahora, nuestro pastor siempre dice, ¿quién es suficiente para esto? Y ninguno de nosotros somos suficientes. Ninguno somos suficientes. Si no lo hacemos por medio del Señor, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Porque nuestra capacidad está en el Señor. La capacidad que usted y que yo teníamos en el mundo, en nuestra humanidad, quedó en la cruz. Ahora nuestra capacidad está en el Señor. Entonces, dice Juan ahí, todo aquel que es nacido de Dios, estoy leyendo capítulo 3, versículo 9. Fíjese cómo él está presentando las dos partes. La primera parte dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Y quién puede pecar? Y alguien que no tiene a Dios. Alguien que no tiene a Dios, que su naturaleza es pecado. Que peca voluntariamente, porque un hijo de Dios no puede pecar voluntariamente. ¿No? Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Y si no hay pecado en Él, ¿cómo va a haber pecado en nosotros si nosotros somos su cuerpo? No hay pecado en Él y usted es su cuerpo. Si no hay cáncer, póngale que el cáncer cuando le llega a una persona altera todo su cuerpo, que sabemos que no es así, sino que puede alterar diferentes partes de su cuerpo, pero altera todo su cuerpo. Si no altera su cabeza, no altera el cuerpo. ¿Vio? Y el pecado es así. Si dice que Cristo, como la cabeza del cuerpo, no comete pecado, el cuerpo no puede cometer pecado. No puede cometer pecado, no puede. ¿Por qué? Porque tiene la misma vida. Y ahora usted me dice, ¿y cómo puede ser que un hermano caiga por ahí? Ah, bueno, es porque no dependió de esa vida. Porque se separó del cuerpo. Se separó del cuerpo. Entonces no puede gozar de la misma vida y no puede hacer que esa vida lo ayude a él a poder vencer las tentaciones del pecado o de la carne. ¿Vio? Por eso nos lleva a nosotros a afirmarnos en esta verdad que nuestro maestro, el apóstol Pablo, nos trae, que nosotros somos justificados por la fe, no por las obras, somos justificados por la fe, nada hicimos nosotros. Ese podemos leer ahí en Tito. Tito, creo que es Tito 3:10. Deme un segundito, hermano, porque los versículos vienen a la mente, ¿vio? Y a veces no sabemos bien dónde están. Gracias, Señor. Vamos a leer ahí Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Vio? Y en el 3,
en el 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, dice. Nos salvó, el Señor nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Vio? Que no valíamos nada, que estábamos sumergidos en el pecado, que estábamos sumergidos en este mundo, condenados al fuego eterno. Pero el Señor dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿vio? Sino, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahí está, qué maravilloso, nos justificó por su gracia. Y habíamos hablado que gracia significa un favor inmerecido. No éramos merecedores nosotros del amor de Dios. No éramos merecedores porque estábamos sumergidos en el pecado. Pero Él nos justificó por su gracia. ¿Vio? Y nos dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ves? Y por medio de la gracia, por medio de la justicia, nosotros alcanzamos la entrada a la gracia. Y la gracia es la forma de Dios, la forma de vida que Dios tiene para el hombre. Donde ahí el hombre puede alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para él. ¿Y qué debe hacer el hombre para alcanzar todas estas cosas? Solamente creer. Solamente creer que Cristo fue y llevó el pecado de todos nosotros y lo crucificó en la cruz. Cuando usted cree eso, entonces usted está creyendo que usted murió a este mundo, murió a la vida de este mundo, murió al pecado, murió a la carne, y que usted nació de nuevo para Dios, porque si morimos, dice, para Dios morimos, en cuanto a las cosas de este mundo, pero si vivimos para Dios, vivimos para poderle agradar en todo. ¿Vio? Entonces, qué maravilloso es entender esto, hermano. Vamos a añadir otro versículo. Romanos 5:1, hermano. Como les decía, estoy acá con mi esposa, mi hijo Timoteo, mi mamá. Y bueno, y ellas también pueden agregar algún versículo, porque uno transmite la palabra y a veces Dios le trae una palabra, un versículo a ellos que puedan respaldar la meditación que estamos trayendo. Vamos a leer ahí Romanos 5:1. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vio? Dice, justificado pues por la fe. Justificado. Justificado quiere decir ser hallado sin culpa. Ahora Dios nos mira a través de Cristo. Porque como decíamos recién, ahora ¿qué somos? Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque tenemos su misma vida. Entonces Dios nos mira a través de Cristo. Y cuando nos mira a través de Cristo, nos ve como a Cristo mismo. Y si a Cristo lo ve sin pecado, a nosotros también nos ve sin pecado. ¿Vio? Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes no teníamos paz con Dios, porque el pecado que estaba en nosotros nos enemistaba de Dios. Nos enemistaba porque Dios no se podía acercar a nosotros. Pero ahora apareció el Señor Jesucristo. Y por medio de Él, dice, desapareció el pecado fue quitado. Y ahora nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Vio? Tenemos una paz de posición con Dios. ¿Vio? Donde ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. De que no nos vamos al infierno. De que nuestra salvación no la podemos perder. ¿Vio? ¿Por qué los hermanos creían que su salvación la podían perder? Y porque si ellos dejaban de obrar, entonces podían perder su salvación. Como era algo que ellos pensaban que se obtenía por medio del obrar, si yo dejo de obrar, entonces no puedo alcanzar la salvación. ¿No? Aunque la palabra de Dios nunca nos lleva a nosotros a alcanzar salvación. Porque la palabra de Dios dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿No?
ocupado de vuestra salvación. Y usted se ocupa de algo que tiene, ¿vio? Se ocupa de algo que tiene, no de algo que no tiene. ¿Cómo se va a ocupar de algo que no tiene? Y ocuparse de la salvación es conocerla. ¿Y quién es la salvación? Y la salvación es Cristo. Cristo mismo es nuestra salvación. Y tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer lo que Él hizo por nosotros, lo que Él es para nosotros, lo que Él es en nosotros. Todo eso tenemos que conocer. ¿Y cómo conocemos? Y bueno, ¿usted cómo hace para conocer a una persona? Y pasa tiempo con ella. Y bueno, para conocer a Cristo nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor. Por eso, como decía nuestro pastor, para conocer al Señor tenemos que entrar en intimidad con Él. Tenemos que orar, tenemos que ir a la lectura de la palabra, tenemos que ir a la comunión ahí con el Señor. ¿Vio? Tenemos que ir a la comunión con el Señor. Y entonces ahí nosotros vamos a conocer a Cristo. Entonces damos gracias al Señor. Ahí tenemos otro versículo para poder compartir. Amén. En Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Vio? Por las obras de la ley nadie. En otra parte dice, ninguna carne será justificada. ¿Vio? Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, hermano, ya ha pasado la hora, así que qué maravilloso que usted se pueda quedar con esto, que la justicia de Dios es por fe. Que hoy usted delante de Dios es justificado, que hoy usted delante de Dios es visto sin pecado. ¿Vio? Pero para alcanzar eso usted tiene que creer. Tiene que creer que usted murió con Cristo, que fue crucificado, fue muerto, fue sepultado con Cristo. En cuanto a la vieja vida, eso lo vamos a ver más adelante también. En cuanto a la vieja vida, usted fue crucificado, muerto y sepultado, pero también fue resucitado como una nueva creación. Así que bueno, hermano, el Señor les bendiga mucho. La verdad que estamos muy contentos de poder transmitir junto con el pastor a través de este medio. Y bueno, recuerde que los días que nosotros estamos transmitiendo son los lunes y viernes. Comienza el pastor a las 10 de la mañana y después nos enlazamos nosotros a las 11 y estamos hasta las 12 del mediodía compartiendo la palabra del Señor. Que usted se pueda unir a través de la página de Facebook para poder escuchar la palabra de Dios. Y también puede unirse a la página de YouTube, que es La Última Trompeta. Y ahí usted va a encontrar las predicaciones de nuestro pastor y bueno, y las predicaciones que vamos subiendo a través de la radio, del Facebook. Así que bueno, hermano, vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar con esta transmisión. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te agradecemos. Muchas gracias, Señor, porque podemos conocer, Señor, que hemos sido justificados, Señor. Que tú ocupaste nuestro lugar, Señor, que ninguna cosa nosotros tuvimos que hacer, Señor, para alcanzar salvación, para alcanzar redención, Señor, sino solamente creer, Señor. Pareciera, Señor, a los ojos humanos algo insignificante, Señor, pero creer, Señor, nos lleva más allá, nos lleva a humillarnos, Señor, a reconocer que tú eres superior a nosotros, Señor, y que tú eres aquel, Señor, que eres galardonador de los que te buscan, de aquellos que quieren misericordia, Señor, y tú eres el único que nos puede dar, Señor, esa misericordia, ese amor, Señor, esa salvación tan grande, Señor. Gracias te damos, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que nos escucharon, cada persona que ha escuchado por primera vez, Señor, y que tú puedas, Señor, llevar a cabo tu propósito en este tiempo. También te rogamos, Señor, por esta pandemia, Señor, que tú estés obrando, Señor, para que esto pronto, Señor, se pueda deshacer, Señor, y podamos reunirnos nuevamente como un cuerpo, Señor, en cada congregación para alabarte y para glorificarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano, y que tengan un bendecido día. Amén.